Bueno, le vamos a seguir informando. Ahora, miren, es el peronismo estúpido. Es el trabajo de Fernando Iglesias, que armó un lío. No, mira, dice, ¿cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina? Yo te digo, yo que he hecho en el periodismo, he hecho peronismo la mayor parte de mi carrera, cuando vi este libro, digo, se lo van a querer comer crudo los peronistas a Fernando Algunos Iglesias. dicen que es muy gorila el libro. No, yo te digo, dice unas cosas tremendas del peronismo. Acá está Fernando Iglesias, está Artemio López. No sé quién va a hablar de ustedes dos. Yo quería decir nada más que las cosas más tremendas del peronismo lo dice el peronismo. No hay más que escuchar a los candidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires del peronismo, Solá, Domínguez y Aníbal. Solá dijo que si Aníbal ganaba se inundaba la provincia de droga, le dijo narco, ¿no? La réplica de Aníbal fue para Domínguez, en realidad le hablaba de Espinosa, le dijo, tenés que dejar de comprarle droga a los tranzas. Le dijo drogón, ¿no? Entre sí se acusan de robaboletas. La verdad que yo puedo decir alguna cosa fuerte, pero como las que dice el peronismo de sí mismo, no hay. Tenemos un clip que preparó la producción. Lo escuchamos y después vamos así con Artemio. El renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Dios y la nación me lo demás. Cuando uno de los nuestros caerán 5 de los ellos. Renunciar al honor entre los trabajadores. Conducir es persuadir. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Algunos ustedes pretenden tener más mérito que los grandes reyes. Continuaré en el ejercicio del mandato. Síganme, hermanas y hermanos de mi patria, porque no los voy a defraudar. Lamentable. Ha elegido como fórmula presidencial. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. Horas que a mí me tocan. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Acabo de asumir. El que depositó dólares recibirá dólares. Condenado al éxito. Renuncio. Nunca más. Pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Hoy lo pueden llamar Mauricio, pero siempre es Macri, ¿eh? Pingüino, pingüina. Una Argentina prendida a fuego. ¿Qué te pasa, Clarín? Todo negativo. Si ven un abuelito medio amarrete, tipo, no da. Se podrán quedar con la fragata. Que sigan con esa libertad de prensa que dicen tener. Y a ellos le dejamos el silencio. Con más fe y esperanza que nunca. Bueno, recién Fernando Iglesias decía que el peronismo se dicen de cosas terribles. ¿Y por qué él no escribe este libro? Tiene todo el derecho para escribir ese libro. Me mata, es gordito, lindo. ¿Pero qué piensas? ¿Que esto es gorila? Ya he escrito tanto contra el peronismo, uno más. No, yo creo que hubo dos momentos clave donde se jodió la Argentina. A mediados del siglo pasado, con la primera, con la caída del peronismo inaugural en 1955, claramente con la participación más alta de los trabajadores sobre el PBI, 50.1% de participación de los asalariados, golpe militar. Y la segunda, cuyos efectos perduran incluso hasta nuestros días y que efectivamente modeló el comportamiento de la sociedad argentina en los últimos 30 años hasta la aparición del peronismo encarnado en la figura de Néstor y Cristina en 2003, fue el golpe militar del 76. Está fechado, hay dos momentos claves donde se jodió la Argentina. Este libro, en realidad, visto desde una perspectiva distinta, es una gran maniobra de encubrimiento a la responsabilidad de las dictaduras militares en Argentina cerca de la instauración del modelo que terminó en 2001 con 54 puntos de pobreza y 30 de indigencia. O sea que es un libro, en líneas generales, que pretendiendo atacar al peronismo, en realidad lo que está defendiendo es la peor de las ideologías que prosperó en Argentina a partir de la intervención militar, que es el neoliberalismo, y que atravesó desde la recuperación democrática en el 83 hasta el 2003, sin solución de continuidad, diversos regímenes políticos, incluido una parte del formato peronista en su versión menemista. Pero la verdad que haber situado la tragedia argentina en el peronismo, yo no soy inocente, ni creo que ningún lector de historia lo sea, es realmente una maniobra muy peligrosa y de un volumen de
regresividad en la lectura histórica notable. Sinceramente no lo esperaba porque Iglesias puede ser gorila, eso lo sabíamos todos, pero que al mismo tiempo despliegue una teoría capaz de soslayar las responsabilidades de las dictaduras en el fenómeno que hizo de la Argentina un país en pleno desarrollo, un país postergado, empobrecido, desindustrializado, me llama la atención. Pero bueno, será el signo de los tiempos. ¿Vos leíste el libro? Sí, lo leí y te escuché. No lo entendiste, entonces. No, porque tampoco es tan difícil de entender. Sí, bastante difícil. No te hierre la cabeza. El punto es muy sencillo. No es que vos estás haciendo una interpretación demasiado complicada de esto, ¿no? La maniobra del peronismo es siempre esta. Sí, enseguida vos criticás al peronismo, vos estás a favor de la dictadura. Sucintamente es lo que acaba de decir Artemio. Si criticás al peronismo... lo dice el libro. Te escuché largamente, podés escuchar una vez. Vamos a hacer de nuevo el mismo show. Vas a hacer el mismo show. Mirá el libro que vas escribiste. a volver a hacer el mismo ridículo. No te hago ningún show. Te digo que vos soslayás la responsabilidad de la dictadura militar. Es siempre lo mismo. Instituís al peronismo como responsable y eso es un mecanismo de encubrimiento imperdonable. Dejémoslo hablar a la Iglesia. Para empezar, la dictadura militar terminó en el 83 y de los últimos 26 años gobernó 24 el peronismo. Digamos esto para pasar. Segunda cosa, esta maniobra que hace el peronismo siempre es ponerte del lado de la dictadura. La verdad, yo en el 81 estaba en la plaza con las madres contra la dictadura y la verdad que Artemio no lo vi por ahí. Y hablando de dictadura y de peronismo, esta es una linda foto para ver bien dónde nacen las dictaduras militares en la Argentina. Por Dios. Esta es la foto que muestra el primer golpe militar de la historia argentina. Es el auto que lleva a Uriburu, 6 de septiembre de 1930, entre toda esa iconografía peronista, falta siempre esta foto. Es el auto que lleva a Uriburu a dar el primer golpe de Estado en la Argentina, 6 de septiembre de 1930. Este señor que se ve acá es Uriburu. Y este señor que se ve acá es un capitán del ejército, un suboficial de 35 años, no era un chico, que era el capitán Perón. Hace 5 años otra vez con la foto. Yo tengo una foto que está el ratón Mickey con Kennedy. ¿Qué vamos a sacar la conclusión? Que el ratón Mickey mató a Kennedy. Ese proceso no podés utilizar una foto como un documento histórico. Mirá la interpretación que haces. Es increíble. Ese proceso otra vez con la foto ese proceso termina en el año 74, cuando todavía estaba vivo Perón. Declaraciones de Perón del año 74. Porque el peronismo siempre presenta lo que pasó en el 76 como si fuera una ruptura completa. Parece que en el 75, 74, 73 estaba la juventud maravillosa y se venía el socialismo y la democracia. La verdad que todo lo que la dictadura llevó a extremos inaceptables, y el libro dice claramente que la principal responsabilidad es del partido militar y que las cosas terribles que hizo la dictadura fueron inaceptables y por encima de cualquier otra cosa. Dicho esto, lo que pasó del 24 de marzo del 76 adelante, desapariciones, exilios y listas negras, empezó con el gobierno peronista. Las primeras desapariciones las hizo la AAA. Los exiliados como Mercedes Sosa, Nacha Guevara, Brandoni, se exiliaron en el 75 por persecuciones y listas negras del peronismo. Y mirá lo que decía Perón en el 74. Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley. También lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer. No tenga la menor duda. Declaraciones de Perón que demuestran que lo que hubo, seguro, crímenes como nunca hubo en la Argentina, pero una continuidad en la violencia y en el ejercicio antidemocrático. Que el partido militar y el partido populista, nacidos juntos en esta cuna hace 85 años, han llevado a la Argentina a donde la han llevado, gobernando la mayor cantidad, 2/3 de la historia argentina gobernados por representantes del Partido Populista y del Partido Militar. Y la dictadura, con todas las cosas horribles que hizo, se terminó en el 83. Y hace 26 años de los cuales gobernaron 24. Háganse cargo. No me parece que sea así la historia. Hay que ver esa cita de Perón, la quiero ver dónde está fichada, de cuándo lo dijo. De todas maneras, el respeto a la ley por parte de los gobiernos peronistas, no me cabe ninguna duda que fue así. Más allá de que haya circunstancias que puedan ser discutidas, el propio peronismo tiene una discusión interna muy importante, tanto para el proceso vivido en los 70 como el proceso vivido en los 90 durante el menemismo, pero eso de ninguna manera permite afirmar que el peronismo es el responsable de la decadencia argentina. Por el contrario, cuando uno analiza el proceso de ascenso social de la Argentina, de conformación del mercado de trabajo, de industrialización, de construcción de ciudadanía y sobre todo en términos de justicia social y equidad, el peronismo es el movimiento que más ha contribuido para que eso se despliegue, sobre todo en su versión inaugural,
con Perón y con Eva Perón, y en la versión kirchnerista. Yo creo que la fase kirchnerista del peronismo recobró nuevamente la perspectiva histórica de mayor integración y justicia social. Desconocer eso me parece que es violentar cualquier análisis objetivo, cualquier cifra de análisis de indicadores sociales duros te va a dar que el peronismo transformó en una línea de... ¿Podemos ir a eso? Vamos a eso. Sí, sí. En una línea de mayor justicia, no se corra con cifras, mayor justicia y equidad, la sociedad argentina, y efectivamente fue el proceso que logró construir de un país no industrializado, un país industrial, un país con movilidad social ascendente, un país con niveles de pobreza que eran ejemplos en Latinoamérica. Yo le quiero recordar a la audiencia, a Iglesias no, porque él tiene otras fuentes, pero que cuando el general Perón muere en 1974, Argentina tenía 6 puntos de pobreza y 2 puntos de indigencia. Cuando termina el experimento neoliberal, en la crisis del 2001, Argentina tuvo 54 puntos de pobreza y 27.6% de indigencia. Eso hizo el neoliberalismo en Argentina, cosa que soslaya Iglesias y pretende atribuir responsabilidad al movimiento que conformó una estructura social que fue ejemplo para Latinoamérica y que hoy nuevamente ofrece al mundo un ejemplo en términos de integración social indiscutible. Bueno, pero lo que pasa es que vos tenés un mecanismo de análisis que no se corresponde con la realidad. La leyenda peronista la conocemos desde hace mucho. No como leyenda, eso es realidad. Cuando Artemio habla del 54% de pobreza, tiene razón. Lástima que el dato no es del 2001. 2001. Es del 2002. 2001. Agarrá los la libros. crisis del 2001, cuando la crisis del 2001 termina, cuando la crisis se desencadena, los niveles de pobreza estaban por arriba de la mitad de la población. Bueno, esa es la realidad. El desempleo 24 puntos y la indigencia 30. Yo te invito a leer. Es la realidad. Yo te invito a leer. Yo ya lo leí. Todo lo que vos quieras invitarme a leer, yo ya lo leí. Bueno, hagamos una apuesta pública, a ver cuál era el nivel de pobreza entre el 2001 y el 2002. Lo que vos quieras está puesto. Tú casa contra casa. ¿Qué tiene que ver eso? Deja de mentir, porque la verdad... No tenés ningún fundamento para sostener esos números que pretenden decir lo que son posibles. Vamos a escuchar, Artemio. El dato duro de la pobreza del 2001 es este. En el 2001, última medición de la Alianza, octubre del 2001, 38,3% de pobreza. Es en el INDEC y puede entrar el que quiera a la página a googlearlo, a ver si miente Artemio o miento yo. El dato del 54, y no es 54%, es 54.5% de pobreza. El dato publicado en octubre de mediados del 2001, el desbarranque de la economía argentina hizo que la salida del 2001 haya 50 puntos de pobreza. Otra vez, 38.3% de octubre del 2001. En octubre del 2002, gobierno de Duhalde, 54,5% de pobreza. O sea que le vas a atribuir a Duhalde también la pobreza del 2001. Aumento de la pobreza en un año solo del 50%. Récord nacional y récord mundial. Del corralito se pasó al corralón. Hubo 40% de inflación con los salarios congelados, sin que la CGT hiciera un solo paro. Le hicieron 4 de la Rúa en 2 años. A Duhalde no le hicieron ni uno. 40% de inflación con salarios congelados. Los pequeños ahorristas que tenían un mango ahorrado en dólares le dieron pesos y los dólares se los dieron a los bancos. Ahora, Iglesias... Y una devaluación del salario histórico que pasó de lo que valía al devaluarse de 4 a 1, una devaluación del 75% en dólares. Todo eso lo hizo el peronismo. Y es mentira también... Y es mentira también todo lo anterior. Es cierto que en el periodo de Perón, yo tengo los datos, están en el libro, en el periodo de Perón, a lo largo, el gran aumento del 50-50 y todo eso consistió básicamente entre 1947 y 1955 subió 6.9% la participación de los trabajadores, y eso fue un mérito del peronismo. El mismo peronismo, entre el 73 50 puntos y el de participación. ¿Cómo un mérito? Subió el 6.9%. Entre el 73 y el 76, también gobierno peronista, bajó el 14.8%. No bajó 47 puntos de participación en el PBI. 14.8% entre 73 y 76. No es así. Y después, siguiente, cuando vos hablas del 6% de desocupación, era el 6% histórico de la desocupación que había en la Argentina. Yo no hablé del 6% de desocupación, hablé del 6% de pobreza, ¿no es que no escuchás?
Vos tenés una mala costumbre, no escuchás. 6% de pobreza. Estás metido en lo que vos querés decir, en tu relato, que no escuchás al otro. 6% de pobreza en 1974, la última encuesta permanente Hogares con Perón vivo. Es el registro histórico que no es el registro histórico. Sí, va bien, hasta el 74, eso es lo que hace vos. Es el registro que manifiesta la profundidad del proceso que inició el peronismo a mediados del siglo pasado y perduró incluso hasta mediados de los 70, de reindustrialización, de formalización de mercado. Eso es el 74. El nivel de formalidad de los 70 era de 12 puntos contra 43% de informalidad después de la experiencia neoliberal. No, hay un punto que para aclarar. Sí. Es cierto, 6% de pobreza. Cosas que no son ciertas. 6% en el 74 es cierto. Hay un pequeño detalle, que en el 75 pasó el Rodrigazo. ¡Qué mala suerte! ¿Qué tiene que ver eso? ¿Hubo compensación salarial? No, nada que ver. La primera vez que la Argentina... Totalmente desactualizado en cifras. Si vos agarrás las estadísticas de pobreza de la Argentina, hubo dos grandes picos regresivos donde la pobreza de un año para otro se duplicó. A ver. 1975, Rodrigazo, gobierno de Perón. 2002, ¿no se duplicó? Dualdazo, gobierno de Dualde, año 2002. No se duplicó. Duplicación en un año de la pobreza. No se duplicó. ¿Y qué pasó? Con el Rodrigazo hubo recomposición salarial inmediatamente. Por eso el golpe, la participación cuando cae el peronismo en el 76 de los trabajadores sobre el PBI. Mentira. Fue el segundo récord histórico. Abajo. Esas cifras están todas mal. 15%. Ese libro lo tenés que rehacer urgentemente. ¿Tiene fe de ratas? A ver, una cosa, para no enredarnos en tantos números. Usted que escribió esto del peronismo, ¿por qué los argentinos votaron tantos gobiernos peronistas? Bueno, porque el peronismo... ¿Por qué no leyeron el libro de Iglesias? Bueno, pues... ahora, a partir de ahora van a cambiar. El peronismo ha sido muy exitoso en instalar una leyenda histórica que no se basa en los datos. No se basa en los datos. Cuando uno va a los datos, uno encuentra... Por ejemplo, hablan de industrialización. Estos muchachos quieren que hablemos de Kirchner. Hablemos con datos, con realidades. ¿Qué pasó con Néstor? Datos del INDEC del año 2003 y del año 2013. ¿Cuánto creció la economía entre el 2003 y el 2013 por sectores? ¿Sí? Según ellos, hubo industrialización. Sí. ¿Saben cuál fue el sector que creció más del 2003 al 2013, según datos del INDEC? Intermediación financiera. Sí. 271% contra un 89% del PBI. Los servicios crecieron más que la producción de bienes, 94% contra 69%. Está bien, y hoy el país tiene un nivel de participación de la industria en el PBI del 16%, cuando la media de los años 90, de los 90 desindustrializantes, era del 18%. Así pero me disculpás, Iglesias, vos desconocés el crecimiento del PBI durante la década kirchnerista. ¿De qué PBI estás hablando? ¿Cuál es el PBI de los 90? ¿Cuál es el PBI? Estás inventando números. Bueno, el peronismo, está armando un país que efectivamente solo él conoce. Están todos documentados y están los epígrafes para que vos puedas revisar. Continuó Cristina el proceso que se inició en el 2003. Se revirtió el ciclo de pobreza más importante de la Argentina. 54 puntos de pobreza. Se desempobreció el equivalente de la población de la provincia de Buenos Aires completa. Se quitó de la indigencia el 30% de la población. Yo lo voy a mostrar. ¿Qué son esas cifras? Esto lo voy a mostrar porque en el libro está más chiquitito, entonces no se ve. Lo voy a mostrar así. Lo que tuvo la Argentina fue lo que siempre pasó en la Argentina, que después de una crisis se recuperó. No, como siempre pasó. Hay que tomar decisiones políticas para hacer eso. Después del Rodrigazo y con la dictadura, hubo, aunque no se crea, hubo aumento. Es lo que decía yo, volvimos al punto inicial. Todo para soslayar no solo la responsabilidad de la dictadura, ahora la exalta. Dice que después del Rodrigazo con la dictadura se recuperó Argentina. Pero no se recuperó, no dije eso. Se recuperó el nivel de salario y bajó la desocupación. Por favor, no. Hasta la crisis del 81 en que volvió a caer. No se recuperó el nivel de salario. Se empobreció la Argentina. Ya en el 80 los niveles de pobreza. Los niveles de pobreza eran de 20 puntos en 1980. Falso, mentira. ¿De dónde lo sacás? Ni sabés ningún número. ¿De dónde lo sacás? Seguir la serie de pobreza. Mentira. Estás totalmente equivocado. El INDEC, no sé, habrá armado un libro a la altura de, no sé para quién lo habrá. A ver, estamos terminando. 30 segundos Iglesias, 30 segundos Artemio. Bueno, yo creo que... Pero ¿cómo vas a decir que la dictadura desempobreció la Argentina? Yo nunca escuché. Lo acabas de decir acá. Lo que ha hecho el peronismo, a los argentinos la memoria de la plata dulce viene asociada a la plata dulce de la dictadura. Quiso también lo mismo. Tiró guita a la calle, todo el mundo salió a comprarse el televisorcito de Uruguayana y después vino el vendaval social. Lo mismo hizo el peronismo. El peronismo ha logrado un gran éxito porque ha tenido 3 momentos de grandes platas dulces. La primera la hizo Perón del 46 al 49, con la base de las reservas. Y después se acabó.
Se acabó. Hasta el 55 lo único que hubo es disminución. La gente no se acuerda de eso. Hubo huelgas obreros, la huelga de los ferroviarios, la militarización de la huelga de los ferroviarios, en donde se amenazó a los huelguistas con llevarlos a partir de la crisis del 52 produjo una caída del PBI de 4 puntos. En el 56 había crecido, en el 54 ya el PBI había crecido de 10 puntos. Pero está inventando. Me enerva porque inventa. La segunda crisis peronista, la segunda plata dulce peronista, ¿de qué peronismo habla? Fue la del 73, que terminó en el Rodrigazo. Después vino otra plata dulce peronista, que fue la de Menem, que fueron los primeros 4 años de la convertibilidad, donde todo el mundo volvió a votar a Menem y fue una gran euforia. Terminó en el 2001. Cuando ellos dicen la crisis del 2001, se olvidan que todo lo que estalló en el 2001, el de la Rúa fue un gobierno muy malo, pero todo lo que estalló en el 2001 lo armó el peronismo. La convertibilidad la puso el peronismo. El endeudamiento creciente y el gasto fiscal creciente lo puso el peronismo. Y el Kirchner hizo exactamente lo mismo. 4 años de plata dulce y después a pagar los costos. Eso es lo único. El peronismo lo único que ha hecho ha sido 3 grandes platas dulces que al final del relato empobrecieron a la Argentina. No, yo creo que el peronismo logró consolidar una sociedad socialmente integrada que en su faceta inaugural, incluso hasta mediados de los 70, era ejemplo para el continente latinoamericano. Efectivamente, con la dictadura, la gran responsable de la tragedia argentina, la última dictadura militar, el país se desarticuló en términos sociales e industriales de manera plena. El kirchnerismo logró remontar esa cuesta, ha nuevamente fortalecido los niveles de ingreso, ha fortalecido el mercado interno, ha propiciado mayor formalización del mercado de trabajo, mejorado instituciones centrales en Argentina, salario mínimo vital y móvil, duplicó la base previsional. Tomó una toldería neoliberal y armó un país, Néstor y Cristina. Entonces el peronismo nuevamente fue capaz de restablecer en términos sociales niveles de integración aceptables. Falta mucho, pero de ninguna manera se puede soslayar la responsabilidad. Ya no solo la soslaya, sino que ahora reconoce que la dictadura desempobreció a la Argentina. Estos libros realmente no sé cómo se fundamentan, pero me parece realmente que están fundamentalmente articulados en una ignorancia profunda del proceso histórico argentino y complicidades políticas severas. Ese es el relato kirchnerista y esa es la leyenda peronista. Listo. Nos vamos a ir al corte. Sigan discutiendo, nosotros vamos al corte. Che, de la marcha peronista para Fernando Iglesias ni hablar.